Capítulo 4. Responsabilidades. Minato se paró frente a las grandes puertas y estaba más que un poco perdido. Y no en el sentido tradicional. Habían pasado solo unos pocos días desde el incidente del incendio, y cuando Obito despertó, se desató el infierno. Literalmente, si uno tuviera en cuenta las llamas que de repente estallaron como una maldita amenaza del infierno. Era tan extraño que se hubiera congelado y perdido todo pensamiento coherente durante un minuto completo. Kakashi había terminado en un estado similar, Rin se había puesto histérica y Obito permaneció inconsciente. Ya era un shock cuando el Sharingan de Obito se había activado, y no tenía dudas de que no era el único en la sala con la pregunta ¿cuándo sucedió eso? Al ver la vista. Y luego, cuando las cosas se intensificaron, el Sharingan se desangró en algo diferente. Hasta donde Minato sabía, 3 Tomoe era la etapa más avanzada de Sharingan, y eso era exactamente lo que Obito tenía cuando se activó. Pero entonces, los 3 Tomoe se arremolinaron en una extraña forma de molinete, acorde con el homónimo del Jutsu, y fue cuando las llamas negras estallaron, solo para extinguirse casi inmediatamente después de que el niño perdió el conocimiento. A pesar de todo, el pensamiento más destacado en la mente de Minato era, ¿qué demonios le pasó? Ciertamente, él no sabía mucho sobre el Sharingan, aparte de la información que se transmitió y fue conocida por el público. Podría predecir el futuro hasta cierto punto, le permitió al usuario una memoria fotográfica, hubo 3 etapas, cuanto más pura era la sangre de Uchiha, más probable era la activación, y el uso excesivo podría provocar fatiga visual. Lo más importante, el despertar inicial requirió una gran tensión emocional y mental para el usuario. Sabía por casos pasados que tenía que ser bastante extremo, ya que muy a menudo, Fugaku había acudido a él con preocupaciones sobre la generación más joven del clan. La mayoría de las veces, el trauma acompañaba la activación del poderoso Jutsu, y era un problema creciente. De ahí su preocupación por el niño. El hecho de que él hubiera activado los famosos ojos de su clan a 3 Tomoe, y fuera lo que fuese esa etapa de molinete, significaba que había experimentado algo realmente horrible. Minato estaba aterrorizado por su alumno, y las palabras que pronunció el niño tampoco ayudaron. Había mencionado que no se suponía que estuviera aquí. La evidencia más incriminatoria fue el hecho de que él había declarado explícitamente, déjame morir. Solo déjame morir. Minato sintió que sus hombros se hundían ligeramente ante la idea. ¿Qué había hecho mal? ¿Cómo podría el niño brillante y bullicioso cambiar tanto en tan solo un par de días? Le había dado al equipo 2 días para tomar un descanso y recuperarse del rango C que habían intentado antes, y de repente, Obito estaba. Pero no. Había más información, y algo simplemente no estaba bien. Obito había mencionado que eran impostores, y gritó un nombre, Minato, por su vida, no podía recordarlo, mientras decía que todo era una ilusión. ¿Un genjutsu, entonces? Minato reflexionó. Era probable y muy bien posible. Pero había pocos especialistas en genjutsu que pudieran dominar a un Uchiha con uno, jutsu activado o no. El clan era conocido por su destreza con Katon Jutsu, pero su enfoque era típicamente Genjutsu, que les permitía maximizar la utilidad de su Sharingan. Siendo el foco, no estaba fuera de lugar decir que los Uchiha tenían una resistencia casi arraigada a la mayoría de los Genjutsu, inducidos por Sharingan o de otra manera, gracias a su historia en el tema. El rubio sacudió la cabeza. No tenía suficiente información para sacar conclusiones sólidas. Aún no. Con un aliento constante, llamó a las premonitorias puertas del compuesto Uchiha. Obtendría sus respuestas, y solo había una persona en la que podía confiar con información sobre los desarrollos recientes. No iba a abandonar a su alumno, no ahora, no cuando el chico lo necesitaba. ¿Qué? La voz retumbante cortó el ambiente generalmente tranquilo de la habitación, desafiado en volumen solo por el ruido y la posterior ruptura de la porcelana. Los ojos de Minato se abrieron cuando Fugaku saltó de su posición sentada, su taza de té no era más que unos pocos fragmentos en el suelo, que había sido arrojado a un lado y estalló en fragmentos fragmentados al impactar contra la pared, y el hombre estaba hirviendo. La rubia nunca había visto la cabeza del clan Uchiha tan desaliñada y emocional. ¿Escuchaste lo que dije?, dijo Minato simplemente, no queriendo agregar a la creciente frustración del hombre. ¿Sobre qué? Él no lo sabía, todavía no. ¿Pero por qué es tan preocupante? No habías reaccionado a la situación hasta que mencioné las llamas negras.
Aunque declarado con calma y despreocupación engañosa, el rubio luchó para evitar que sus ojos se estrecharan mientras observaba a su amigo por alguna pista. Fugaku miró al rubio, no fue una sorpresa para Minato que el hombre hubiera captado su mirada ligeramente medidora que siguió a la declaración, y luego suspiró derrotado mientras volvía a sentarse. Describe sus ojos. Minato parpadeó. ¿Qué? Había estado sorprendido por un breve momento, al no haber esperado una pregunta, más como una demanda, en respuesta a su leve insistencia. Sus ojos, gruñó Fugaku. No eran el Tomoe normal, ¿verdad? Ah. No, no lo fueron. Ante el gruñido frustrado de Fugaku, Minato supo que su sospecha era correcta. De hecho, estaba sucediendo algo más, y todo lo que había visto era un secreto del clan que nadie más sabía. Por unos momentos, Fugaku pareció debatir si hablar o no, gritar, enviar a la rubia lejos o meterse en un agujero. Finalmente, levantó la mirada para mirar a Minato, con los ojos fríos y endurecidos. Lo que viste, Minato, es el Mangekyou Sharingan. Es la etapa más avanzada del Sharingan, y las llamas negras que viste envolver a tu estudiante, esa es Amaterasu, una de las técnicas que acompañan a la etapa avanzada. Por el momento, hay muy pocos Uchiha que hayan alcanzado esta etapa. Minato, aunque sorprendido por la casi ingenua confianza que el líder del clan estaba mostrando a través de la divulgación de la información del jutsu, solo entrecerró los ojos. Podía apreciar la franqueza de Fugaku más tarde, había venido por una razón. Sé que el Sharingan se activa cuando el usuario se ve sometido a coacción emocional. ¿Cómo se activa el Mangekyou? Estaba casi indeciso al escuchar la respuesta. Si Sharingan seguía la lógica del estrés para avanzar, entonces las posibilidades de lo que se necesitaba para activar la etapa más avanzada, más Chunin, y muchos Uchiha de nivel Chunin tenían 3 Tomoe, o al menos 2 para su Sharingan. Con tan pocos para el Mangekyou. Fugaku parecía entender el tren de pensamiento de Minato. Eres un hombre inteligente, Minato. Lo más probable es que ya te hayas dado cuenta de que, cualquiera que sea el requisito para activar el Mangekyou, es algo de gran impacto. Hizo una mueca débilmente. Y tienes razón. Los músculos ya tensos del rubio se contrajeron aún más en un esfuerzo por permanecer quieto, y sintió irritación lentamente sobrepasando su preocupación. No sabía si Fugaku estaba prevaricando porque todavía estaba indeciso sobre cuánto podría revelar a un extraño, o porque estaba tratando de ahorrarle algo de estrés a Minato. En cualquier caso, necesitaba respuestas. Fugaku. Sus ojos brillaron peligrosamente, y su voz era una advertencia baja. Si Fugaku se ofendió o se sorprendió por la exhibición de su amigo, no hizo ningún comentario ni lo mostró externamente. El hombre simplemente dio un suspiro de resignación. Para activarlo, el usuario tiene que presenciar la muerte de alguien importante, generalmente el individuo más importante en su vida. Es la única forma de activar el Mangekyou. Minato sintió que se le cerraba la garganta al perder la capacidad de hablar. La muerte del individuo más importante. Sus pensamientos se arrastraron automáticamente hacia Kusina, su cabello rojo brillante, que brillaba con vida y se balanceaba con su andar rápido pero elegante. Sus ojos que brillaban con vida y fervor. No podía imaginar ver la vida drenarse de sus ojos, su cuerpo se enfría y su cabello se queda quieto. La sola idea de tener que dar testimonio de algo tan horrible hizo que su corazón se contrajera, y el hombre luchó por mantener una respiración constante. Qué horrible jutsu, podría haberse sentido avergonzado de pensar en los ojos del clan de su amigo, pero no le importó. Realmente fue horrible. Algo que solo podría hacerse más poderoso ante la pérdida de seres queridos. Fue en contra de los principios mismos de la rubia. Las personas en sus vidas debían ser protegidas, apreciadas y amadas, no ser asesinadas por la evolución de una maldita técnica. Afortunadamente, Fugaku pareció sentir los pensamientos condenatorios de Minato y gentilmente sacó al hombre de su depresión que aumentaba lentamente. Es un requisito realmente terrible para el máximo nivel de poder, lo sé, y entiendo tu preocupación. Cualquiera que sea el caso, parecería que el chico había experimentado algo por el estilo. No hay otra manera de despertar al Mangekyou. Que yo sepa. ¿Cómo? Minato finalmente logró gruñir. Eso no es, Obito no ha experimentado eso. No ha habido muertes la semana pasada, no que yo sepa. No lo sabría. No conozco a Uchiha Obito personalmente como tú. Minato estaba a punto de decir algo más, cuando se le ocurrió otra idea, el mismo tema que había estado dando vueltas en su mente antes de ingresar al complejo. Sus ojos se desviaron hacia un lado y se cruzó de brazos, sumido en sus pensamientos. Genjutsu, murmuró. La ceja de Uchiha se frunció. ¿Qué?
Genjutsu, repitió Minato, más fuerte. ¿Es posible que el Manjeki se active si se usa un genjutsu particularmente poderoso? Fugaku levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Una ilusión, tal vez una que muestra a la víctima la muerte de sus seres queridos, murmuró Minato. Recuerdo que Obito dijo que todo es una ilusión y también nos llamó falsos. Miró a Fugaku. ¿Tú crees? La cabeza del clan se frotó la barbilla pensando. Supongo que no es imposible, pero es altamente improbable. Aunque el niño mismo no es el más estelar de los individuos que salen del clan, sigue siendo un Uchiha y, por lo tanto, tiene resistencia a genjutsu en su sangre. Sintiendo el aire ligeramente ofendido que exudaba la rubia, Fugaku continuó. Sin embargo, si realmente es posible, agradecería que mantuviera esta información entre nosotros. Fugaku sacudió la cabeza mientras fruncía el ceño. Odiaría ver hasta dónde llegan los ancianos en busca de la fuerza prometida por el Manjeki. Los dos permitieron que la idea se procesara y simultáneamente temblaron. Los ancianos hambrientos de poder no eran un concepto divertido para entretener, ya fueran Uchiha o Uchiha aspirantes. Debo informar a los ancianos del clan sobre esto. El rubio se disparó alarmado, asombrado por el hecho de que su amigo podría dejar de reconocer las formas corruptas de los ancianos y aún así terminar decidiendo eso. Espera. No les dirás todo, ¿verdad? Obito, Minato no quería que Obito fuera tratado como un activo, un arma para ser utilizada. Lo más probable es que si los ancianos del clan se enteraran de la nueva habilidad del niño, sería menos probable que lo trataran como un ser humano, un niño, e inmediatamente saltarían a la conclusión de arma poderosa para avanzar en sus propias ambiciones orgullosas. Yo solo, no creo. Fugaku levantó su mano derecha, calmando el creciente nerviosismo con el que Minato estaba luchando. No te preocupes, Minato, no les contaré todo. Todavía no. Quizás podrías hablar con Obito y preguntarle qué piensa sobre el asunto. Minato sintió una pequeña llamarada de chakra antes de que los ojos de Fugaku se dirigieran a la puerta corredera a su derecha. Nanami. Una voz apagada y muy obviamente femenina lo llamó. Sí, Fugaku-sama. Minato miró con cautela la puerta que mantenía oculta a la niña. Había sentido el cambio de chakra que había tenido lugar antes de que el líder Uchiha hablara. Fugaku había cancelado momentáneamente el sello de privacidad, pero la rubia aún se sentía insegura. Debes informar a los ancianos sobre Sharingan de Uchiha Obito, que se ha avanzado a la etapa 3. Se escuchó un ai tranquilo antes de que la pequeña firma del chakra retrocediera por el pasillo. Minato se volvió hacia su amigo, que reactivaba sin problemas el sello oculto. De todos modos, sobre Obito, creo que probablemente deberías hablar con él personalmente. Sería mejor si se enterara de esto por un compañero Uchiha, ya que estoy bastante seguro de que no sabe mucho sobre el Sharingan, fuera ante el asentimiento de aceptación de Fugaku. Hablando de eso, comenzó Fugaku, teniendo en cuenta el hecho de que aparentemente solo había logrado recientemente el Manjeki, su dominio parece bastante extraño. La rubia se tensó. ¿Qué quieres decir? El Amaterasu es una técnica peligrosa por una razón. Las llamas negras no se comportan como las llamas normales. No se pueden extinguir y continúan ardiendo hasta que la víctima se convierte en cenizas. Los ojos de Minato se abrieron y se quedó boquiabierto. Pero, las llamas se desvanecieron, y Obito estaba completamente ileso. Solo las mantas estaban ligeramente chamuscadas. Fugaku asintió con la cabeza. Sí. Eso significa que no solo había usado el Amaterasu de manera controlada, lo cual es muy raro para los nuevos usuarios, sino que también logró extinguir las llamas, lo que requiere aún más fuerza y control. Probablemente fue por accidente, pero se hizo de todos modos. ¿Los extinguió? ¿Él mismo? Minato frunció el ceño. ¿Pero por qué? No diría que el niño es un prodigio oculto, no con su pasado más bien interesante, murmuró Fugaku, por eso estoy bastante seguro de que las llamas se extinguieron solo por pura voluntad. Ante la mirada confusa de Minato, el Uchiha suspiró. Fue un instinto de supervivencia. Obito realmente no quería morir, Minato. La rubia se quedó con los ojos muy abiertos y miró a Fugaku, quien solo ofreció una pequeña, y bastante rara, sonrisa. Oh. Una inmensa ola de alivio inundó Minato. El joven que conocía aparentemente todavía estaba en algún lugar, debajo de las capas de dolor y oscuridad. No fue mucho, pero el hecho de que Obito todavía tuviera el deseo de vivir fue suficiente para que la rubia se sintiera a gusto. Deberíamos irnos pronto, señaló Fugaku, sacando al rubio de sus pensamientos. Minato asintió débilmente y caminó hacia Fugaku, preparando su Iraishin. Fugaku. HN.
Minato hizo una pausa por un momento y permitió que una sonrisa apareciera en su rostro. Gracias. Cuando los dos llegaron al departamento de Minato, Obito todavía estaba inconsciente, por lo que habían decidido reanudar su conversación. ¿Hubo indicios de que había despertado el Sharingan? Quizás lo había activado hace un tiempo. Minato consideró la idea, y luego sacudió la cabeza. Antes del incidente, Obito era completamente normal. No estoy seguro de él ahora, pero estoy bastante seguro de que antes, él se aseguraría absolutamente de que todos supieran que tenía el Sharingan. Fugaku se tocó la pierna con el dedo. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió antes del incidente en el hospital? ¿Qué resultó en su ingreso? Oh. Minato se rascó tímidamente la parte posterior de la cabeza. Aparentemente, se había olvidado de agregar esa información. Bueno, hace una semana, mi equipo y yo teníamos una misión de rango C para reemplazar a un grupo de exploración cerca de la frontera. Obito llegó tarde, más de lo habitual, así que retrocedimos para ver qué pasaba, solo para descubrir que su departamento estaba en llamas. Lo recuperé. Había estado en el piso, acurrucado con la foto de nuestro equipo en sus manos. Lo llevamos al hospital, y cuando despertó, bueno, fue cuando comenzó a hablar de que no pertenecía allí, que todo era una ilusión. También mencionó un nombre, se mordió el labio. Y luego dijo que quería morir. Fue entonces cuando estallaron las llamas negras. Yo no. La rubia hizo una pausa, causando que Fugaku levantara una ceja. Minato se levantó y le indicó a los Uchiha que lo siguieran. Obito está despierto. Un pequeño asentimiento fue dado. Cuando entraron, Minato no esperaba que Obito se sentara. Tampoco esperaba que Obito se volviera repentinamente para enfrentarlos. Sobre todo, no había esperado que el Sharingan del niño se activara repentinamente, como si fueran amenazas potenciales. A su lado, sintió a Fugaku tensarse. Por un tiempo, los dos solo observaron al niño. Minato observó cómo los ojos en blanco de Obito parpadeaban ocasionalmente de emoción, solo para ser reemplazados por un vacío una vez más. Fue doloroso ver los ojos de su estudiante generalmente brillante verse tan muerto. Después de un rato, Minato se dio cuenta de que habían pasado unos minutos. Discretamente tosió, esperando que Fugaku comenzara con lo que estaba allí. Uchiha Obito. Minato reprimió una mueca por el tono áspero que Fugaku había decidido. Los ojos de Obito se deslizaron lentamente hacia Fugaku, el enrojecimiento desapareció. Uchiha-sama. Pasó otro silencio tenso y Minato hizo una mueca. Extrañaba el viejo comportamiento de Obito. El rubio nunca conoció bien los hábitos y el lenguaje silencioso de los Uchiha, y nunca tuvo la intención de aprender. Cualquier cosa que se intercambiara entre los dos individuos de cabello negro en la habitación podría ser un misterio para él por el resto de su vida. Con una pequeña tos, una vez más le recordó a Fugaku que había venido allí por una razón. Escuché que has despertado al Mangekyou Sharingan. Minato quiso suspirar. Por toda la inteligencia y el genio por el que el hombre era conocido, que se sepa que Uchiha Fugaku no era exactamente el más discreto o emocionalmente inteligente. El rubio se tensó ligeramente cuando sintió la mirada de Obito caer sobre él, y le envió una sonrisa de disculpa. Una oleada de alivio lo invadió cuando la comprensión parpadeó a través de los ojos en blanco del niño. Sí tengo. Obito respondió claramente. ¿Cuándo activaste tu Sharingan y cómo despertaste al Mangekyou? Los ojos de Fugaku se entrecerraron. No lo sabes, pero la única forma de despertar en realidad, sé cómo despertar al Mangekyou, Uchiha-sama. Minato se congeló. ¿Cómo lo supo Obito? Supongo que fue gradual. He estado teniendo sueños, pesadillas, sobre estar en ciertas situaciones. Ciertas situaciones que amenazaban la vida de los ciudadanos, el clan y mi equipo. Supongo que el Mangekyou despertó recientemente, cuando tuve un pesadilla sobre la muerte de todos en mi equipo. Minato no estaba convencido, y una rápida mirada a su lado le dijo que tampoco su amigo. En este punto, incluso la teoría de Genjutsu era más creíble, pero ¿por qué Obito sentiría la necesidad de mentir? La rubia también notó distraídamente el extraño cambio en la dicción de Obito. Él era, curiosamente fluido. La cabeza del clan Uchiha se cruzó de brazos. El Mangekyou no puede despertarse de esa manera. Un simple sueño no sería suficiente para despertarlo, y si supieras la mitad de lo que afirmas, sabrías esto. Minato levantó una ceja ante esto. No sabía mucho sobre el jutsu, pero era realmente tan imposible. Claro, tampoco estaba creyendo exactamente la historia de Obito, pero todavía estaba abierto a la idea, ya sea por ignorancia sobre el tema o por una mentalidad naturalmente flexible.
Honestamente, le gustaba más la idea de que fueran pesadillas sobre un genjutsu. Significaba que su estudiante no se había encontrado con un individuo posiblemente AOS clasificado. La mirada de Obito solo podía describirse como aburrida. Por mucho que Minato estaba preocupado por el niño, encontró su despreocupación con respecto a la cabeza del clan divertida. Al menos eso no cambió. La flagrante falta de respeto y la falta de atención de Obito por aquellos de mayor prestigio político que él. Uchiha-sama, el Sharingan no es mágico. Su activación no es estimulada por la muerte o el sacrificio de personas. Es por el trauma emocional y mental inducido por lo que sea que experimente el anfitrión. Mis sueños fueron asombrosamente reales, aún más que un sueño lúcido. Probablemente así es como activé mi Sharingan. Cuando Obito levantó una mano para evitar que Fugaku interrumpiera, Minato casi se quedó boquiabierto. La boca de la cabeza del clan se cerró con un clic audible, y la rubia se sorprendió ante la muestra de confianza y poder que Obito demostró. ¿Cómo explicas, entonces? Tengo estos ojos, completamente maduros. No he matado a nadie cercano a mí, ni he presenciado la muerte de alguien apreciado. Probablemente puedas ver eso, ya que mi equipo todavía está vivo. No hay otra explicación, y francamente, creo que tiene sentido, aunque solo sea porque simplemente no hay otra explicación. Minato vio la leve caída de los hombros del anciano Uchiha y sintió una pequeña punzada de culpa. Su amigo estaba esencialmente atrapado entre una roca y un lugar difícil debido a las formas anticuadas de los ancianos, y Obito no lo estaba haciendo exactamente más fácil para él. Independientemente, comenzó Fugaku en un tono que indicaba su exasperación, el hecho es que has activado el Sharingan y lo has avanzado a la madurez plena. El clan querrá saber cómo, y dudo que acepten tal respuesta de alguien que supuestamente no la tenía, pero hace una semana. Entiendo eso, pero deseo recordarte que fue el clan el que me abandonó, no al revés. No tengo intención de regresar simplemente porque tengo el nivel más avanzado del Sharingan, y por lo tanto de repente valí la pena. La amargura apenas disimulada en su voz no pasó desapercibida para los dos adultos. De repente, Minato se encontró en el centro de atención cuando Fugaku se volvió hacia él. Minato, ¿puedes irte por un momento? Pido disculpas, pero creo que lo que está por decirse es mejor guardarlo en el Uchiha. Minato lo miró por un momento. Correcto, murmuró en voz baja, antes de retirarse de la habitación. Se alejó con una caída en los hombros, incapaz de ser el Jounin más prometedor de Konoha, pero no le importó mucho. Lo que le importaba, lo que quería, eran las respuestas a sus preguntas. Aunque Obito podría ser un puñado a veces, Minato todavía se preocupaba mucho por el niño y extrañaba su presencia en el equipo 7. Obito con sus sonrisas, sus constantes desafíos contra Kakashi, sus excusas tardías que en realidad no eran mentiras. Cuando el rubio llegó a la sala de estar, se sentó en el sofá y entrelazó los dedos mientras se recostaba para pensar. No había forma de que lo que Obito había experimentado fuera un sueño, de eso, Minato estaba seguro. Ningún sueño haría que un niño de 12 años quisiera suicidarse. También estaba la mirada que le había dado a Minato y al resto del equipo 7, cuando se despertó por primera vez. Si realmente estuviera acosado por pesadillas debilitantes, que lo obligaron a ser el observador de la muerte de su familia improvisada, se habría emocionado al ver sus caras. Pero no, cuando Obito se despertó, no fue el alivio lloroso lo que debería haber estado allí. En cambio, el chico parecía rechazar la idea misma de que estuvieran allí, de que él estuviera allí, con ellos. Y, por supuesto, el nombre que gritó. Los ojos de Minato se entrecerraron y frunció los labios, tratando de recordar el nombre. Sí, esa fue posiblemente la evidencia más incriminatoria de todas. Obito había dicho el nombre con tanta vehemencia, y la declaración que siguió insinuó que el autor había hecho algo a Obito, lo más probable es que le mostrara una ilusión, un genjutsu. Pero por la vida de él, Minato no podía recordar el nombre. Era un nombre simple de 3 sílabas, uno que tenía un significado significativo en algunas escrituras antiguas y olvidadas que había leído en el pasado. ¿Kagura? El rubio frunció el ceño. Eso no fue todo. ¿Sakuya? ¿Sakura? Mal, de nuevo, aunque se sentía más cerca. La combinación de las vocales AUA era correcta, al menos, Minato sentía que era correcta, pero ¿cuál era el nombre exacto? K, sonó correcto, por lo que probablemente comenzó con ese personaje. Kazura, Kazuma, Kakusa, Katsura. Bien, ahora se estaba volviendo tonto. Minato dejó escapar un gemido frustrado mientras apretaba su cabello rubio en sus manos.
Nunca, en todos sus años como shinobi, Minato había tenido tanta dificultad para recordar información importante, especialmente cuando se refería al bienestar de sus amigos. A pesar de que, en ese momento, se había centrado más en el hecho de que Obito parecía pensar que se suponía que estaba muerto, mantener la calma en situaciones desgarradoras era algo de lo que el rubio se había convertido en un maestro. Al menos, se suponía que lo era. El ligero movimiento de los pies alertó a Minato de la nueva presencia en la habitación y giró la cabeza, mirando preocupado a su amigo. Fugaku. Interiormente maldijo la leve vacilación de su voz. ¿Qué pasó? ¿De qué hablaste? Fugaku lanzó un suspiro exasperado mientras caminaba alrededor del sofá para mirar a la rubia. Él desea permanecer independiente del clan. Yo tampoco puedo culparlo por eso. ¿Obito quiere permanecer independiente de su clan? Era extraño, ya que el chico generalmente no se detenía ante nada para asegurarse de que todos supieran que era un Uchiha. Minato habría pensado que Obito habría aprovechado la oportunidad para reintegrarse a su familia, pero si no, en ese caso, déjame vigilar a Obito. Minato estaba prácticamente radiante. Ya había hablado con Okage-sama al respecto, y él dijo que está bien siempre que obtenga el consentimiento del clan Uchiha. Ante la expresión de frustración de Fugaku, Minato se echó a reír. El líder del clan permitió que sus ojos se cerraran y se frotó las sienes. El asunto del Manjeki del niño seguirá siendo un secreto entre su equipo y yo. Asegúrese absolutamente de que sus estudiantes mantengan esta información oculta, ya que dudo que las consecuencias sean agradables. Minato asintió afirmativamente y dio un saludo simulado. Por supuesto. Fugaku suspiró, el hombre debe haber querido irse a casa e ignorar al mundo, mientras caminaba hacia la puerta, y Minato lo siguió para actuar como el amable anfitrión. Gracias, Fugaku. Realmente no sé qué hubiera hecho sin ti. El Uchiha agitó una mano despectivamente. No pienses en ello. Incluso si el niño ya no quiere tener ningún vínculo con los Uchiha, sigue siendo un Uchiha de sangre y, como tal, es mi responsabilidad como jefe del clan. Se detuvo por un momento, entrecerrando los ojos. Y me aseguraré de que los ancianos no piensen en usarlo. Minato sonrió. Está bien, y haré todo lo posible para cuidarlo. No dudo que. Había estado preocupado. Quería confiar en Obito, pero al mismo tiempo, descubrió, con una pequeña cantidad de horror, que no podía, simplemente no podía. Cuando Minato volvió a entrar en la habitación de huéspedes donde estaba Obito, se había ofrecido a comprar ropa nueva con el niño, ya que nada había sobrevivido al incendio. Cuando el joven Uchiha dijo que necesitaba tiempo a solas, y Kami, cuando Minato realmente lo dejó, el rubio se encontró acosado por todos los terribles escenarios que su mente entrenada y eficiente podía conjurar. Huelga decir que cuando Minato detectó el chakra cálido y familiar de su estudiante, sin embargo, tenía un borde frío que no estaba allí antes, se lanzó hacia su puerta y la abrió, temiendo lo posible. Lesiones que el niño pudo haber recibido. Para su alivio y ligera sorpresa, el niño no tuvo un solo rasguño. De hecho, Obito incluso se veía más brillante y más parecido a su ser habitual. Las sombras que acechaban en sus ojos se habían desvanecido y desaparecido de la vista. Por supuesto, Minato no era un tonto al pensar que se habían ido para siempre. Probablemente fueron enterrados en los rincones más oscuros de la mente de Uchiha, esperando a surgir nuevamente. Minato-sensei. Minato parpadeó y dirigió su mirada hacia la de Obito, cuyos ojos tenían una clara sospecha. Soltó una risita tensa. Perdón por eso. Solo estaba un poco aturdido, eso es todo. Cuando la mirada sospechosa de Obito no desapareció, la rubia suspiró. ¿Podemos hablar? Su única respuesta fue un encogimiento de hombros con un solo brazo, cuando Obito se acercó al sofá para sentarse. Minato lo siguió y se sentó frente a él, sus manos sostenidas firmemente en su regazo en un esfuerzo por ocultar su preocupación. ¿Cómo se supone que debo preguntar? Se preguntó en silencio, ciertamente desconcertado por la mirada en blanco pero evaluativa de su alumno. ¿Cómo le preguntas a alguien que es potencialmente suicida por qué intentaron suicidarse? Minato era considerado un Jounin sabio, atento y sobresaliente en las filas. La gente a menudo lo alababa por sus logros y habilidades en el campo. Sin embargo, en momentos como estos, Minato sabía cuán equivocados podían estar esas personas. Namikaze Minato estaba algo por encima del promedio, claro, y con todo su arduo trabajo ciertamente lo esperaría. Pero en ningún momento la imaginación fue un genio. Todo lo que había logrado no vino naturalmente como la mayoría asumió y, de hecho, tuvo que avanzar hasta su posición actual a través de la sangre, el sudor y las lágrimas.
Esa fue precisamente la razón por la que no sabía qué hacer en su situación actual. Interiormente, se echó a reír. Era extrañamente similar a lo nervioso que había estado cuando comenzó a cortejar a su esposa. No tenía experiencia previa en el área, y todo era completamente nuevo, hecho evidente por el tropiezo y la tontería que hizo durante todo el proceso. Minato nunca fue particularmente bueno para manejar sus emociones, porque nunca sintió la necesidad de hacerlo. Era un shinobi, y cuando se casó con Kusina, se suponía que era eso. Ella fue su segunda mitad que lo hizo completo, y ella lo fortaleció. Se trata del intento de suicidio, ¿verdad? El rubio se estremeció ante la brusquedad de su alumno. Aparentemente, Obito se había cansado de esperar y decidió comenzar la inevitable conversación él mismo. Minato se sintió algo culpable por el hecho. Obito estaba claramente en un estado debilitado, perseguido por cualquier genjutsu o pesadilla que el niño hubiera experimentado, y aún así parecía tener la fuerza para intentar recuperarse. Minato no era un genio, por lo que milagrosamente no sabía cómo lidiar con cada situación en la que se encontraba. Podía elaborar escenarios y elegir el que tuviera la mayor tasa de éxito, pero eso era todo, y no estaba seguro de si quería arriesgarse a usar algo tan indefinido en su estudiante potencialmente suicida. Y no podía simplemente esperar y confiar en Kusina para que lo ayudara con esto. Podía pedirle ayuda, pero Obito era su alumno y su responsabilidad, una responsabilidad que él mismo había impuesto. Con la resolución hecha, el rubio cerró sus ojos azules con el onix de su alumno. Obito, quiero que seas completamente honesto conmigo. ¿Hay algo de lo que quieras hablar? El niño miró a su sensei con incredulidad, y Minato gimió por dentro. Por supuesto que no querría hablar de eso, pensó con frustración. Permíteme reformular eso. No tienes que hablar de eso en detalle, pero agradecería que me contaras al menos un poco de lo que está pasando. Soy tu sensei, sí, pero pienso en Equipo 7 como mi familia. Una sonrisa dolorida se abrió paso en los labios de Minato. Quiero que confíes en mí. Minato se encontró en el extremo receptor de la mirada en blanco de Obito, y obligó a sus nervios a mantener la calma. Un pensamiento único y doloroso pasó por su mente mientras sostenía la mirada impasible. ¿Cuándo perdió a Obito su capacidad de sonreír? Casi inmediatamente después de pensar eso, notó que los hombros de Obito temblaban débilmente, pero antes de que pudiera hacer algo, la voz inestable de Obito lo llamó. ¿Puedo ver tu mano, sensei? El rubio frunció el ceño cuando detuvo la respuesta casi automática. Silenciosamente cuestionó la razón detrás de la solicitud de Obito, pero decidió simplemente confiar en el niño. Reanudó su acción anterior y le tendió la mano al niño, observando con serena diversión mientras Obito inspeccionaba la mano como si nunca antes hubiera visto el apéndice. Parece tan joven e inocente, pensó Minato sin darse cuenta, antes de agregar con amargo resentimiento, y roto. Obito, ¿qué te ha pasado? Quienquiera que haya causado el cambio bastante prominente en el comportamiento del niño, debería estar doblemente atento a permanecer oculto, porque si Minato alguna vez atrapa al idiota que pensó que estaba bien dañar a uno de sus estudiantes. Las gotas húmedas cayeron en la palma de Minato, haciendo que parpadeara en su mano. Cuando notó las lágrimas silenciosas que comenzaron a fluir por las mejillas de Obito, su mente comenzó a trabajar horas extras para evitar que sus músculos se tensaran y posiblemente asustaran al niño emocionalmente frágil. Lo que sea que le sucediera a Obito era importante. El hecho de que había comenzado a llorar fue suficiente para indicarlo como tal. Cualquiera que sea el caso, Minato tiró al niño en sus brazos y se alisó el cabello oscuro y puntiagudo, solo apretando su agarre cuando escuchó sollozos audibles provenientes de Luchia. El rubio descansó su cabeza sobre la cabeza de Obito y sonrió levemente cuando el agarre del chico se apretó. Fue realmente una sensación extraña, verlo en tal estado. No estuvo mal, pero ciertamente fue revelador. Uchiha Obito no era conocido por ser una persona demasiado emocional o reflexiva, ya que casi siempre exudaba energía y ambición infantil. Sin embargo, a pesar de que siempre mantenía una sonrisa y era exteriormente amigable con la mayoría, Minato había notado que era la forma en que el niño distanciaba a los demás de sí mismo. Siempre con miedo de acercarse y ser rechazado, tal como lo había hecho su familia una vez. Así que no fue una reacción negativa a lo que Obito había dado, y fue extrañamente gratificante saber que el niño confiaba en Minato lo suficiente como para literalmente llorar en sus brazos. Bueno, Minato se aseguraría de nunca traicionar esa confianza. Su cuidado ya no se basaba en una responsabilidad de rango o estatura.
El rubio miró hacia adelante a una fuerza invisible, visualizando cualquier oscuridad que en ese momento estuviera agarrando al niño en sus brazos como una maldición. Es una promesa. Capítulo 5. Cumpleaños. Cuando Obito se despertó por la mañana, se sintió extrañamente renovado. Y luego, cuando los recuerdos del día anterior volvieron a él, no pudo evitar la sonrisa que se extendió por su rostro. Era un sentimiento extraño pero bienvenido, saber que Minato parecía preocuparse por él lo suficiente como para apoyarlo durante su pequeño colapso. Se había levantado de su cama, sin duda Minato lo había acurrucado cuando el Uchiha había llorado hasta el cansancio, para saludar a Rubio y, con suerte, a Kushina y su equipo. Sin embargo, antes de que pudiera llegar al centro de la habitación, su puerta se abrió revelando un Minato bastante irritable. Bueno, la mayoría de las personas no habrían podido ver los pequeños detalles que insinuaban su ira clara. La leve contracción casi imperceptible de su párpado izquierdo, el golpeteo de su dedo índice izquierdo en la pierna y la tensión general del hombre. Parecía exudar, pero para Obito, estos detalles eran tan claros como el día. Obito, tenemos que ir a algún lugar hoy, dijo Minato claramente mientras extendía su mano. El Uchiha solo levantó una ceja, pero cumplió no obstante. Y cuando se encontró en medio de la cámara del consejo, rodeado de miradas severas y burlas, todo tenía sentido. Él y Minato estaban parados en el centro de la habitación, rodeados de personas que los miraban a distintos niveles de altura. Una mesa bastante golpeada estaba a un lado al lado de una silla de aspecto solitario, que Obito se apoderó rápidamente. Desde donde estaba sentado, los asientos se desplegaban hacia arriba y hacia afuera, dando al condenado una sensación de opresión y debilidad. La habitación tenía la forma de mantenerlo en el nivel más bajo, en el centro de atención y en el centro de la habitación. Era una táctica de intimidación decente para el entorno, típicamente utilizada para criminales condenados. Quizás pensaron que funcionaría en un niño de su edad, pero él no era realmente el niño que parecía ser, ¿verdad? Minato se paró frente a Obito y se paró de tal manera que casi lo protegía. Su irritación parecía aumentar con el cambio de ubicación, y Obito no pudo evitar dar un silbido bajo al nivel de ira que había alcanzado el rubio. El chico de cabello negro no creía haber visto al hombre tan cabreado, por falta de una mejor descripción. Normalmente, una palabra tan desagradable no se consideraría adecuada para asociarse con el hombre conocido como Namikaze Minato, que no solo fue un ejemplo ejemplar para todos los aspirantes a shinobi de todas las edades, sino que también se lo consideró un caballero. Pero en este caso... Bien, el hecho de que Obito ni siquiera tuviera que ver la cara de su sensei para saber que estaba enojado, todo lo que tenía que hacer era mirar a los pobres tontos que obviamente estaban bajo la mirada del hombre, si sus rostros de mierda, indicación, fue prueba suficiente. Así que, en general, Obito no podía encontrar enojado en sí mismo. En realidad, encontró la situación bastante divertida, si uno comparara sus crímenes pasados con lo que probablemente fue acusado en ese mismo momento. Uchiha Obito, comenzó el Sandaime en un tono bajo que insinuaba el poder, pero con exasperación subyacente. Claramente, el hombre solo estaba haciendo los movimientos según lo exigía su posición, y prefería estar en casa tomando té o algo así. ¿Sabes por qué estás aquí? El Uchiha miró alrededor de la habitación, notando que pocos de los asistentes eran en realidad shinobi, y la mayoría eran civiles. Sus ojos se posaron en la cara un tanto familiar de un viejo cascarrabias que vivía en el piso debajo de él de su antiguo departamento, y sus sospechas se confirmaron. Él asintió. Supongo que está relacionado con el incidente de hace una semana, que involucra el complejo de apartamentos en el que residía, declaró claramente. La ira que se mostraba externamente en los rostros de los civiles casi verbalmente decía sí. Eso es correcto. ¿Tienes alguna información pertinente que pueda ayudarnos en la investigación? El Hokage fue cortado. Era obvio que era él. No había nadie más en el complejo que pudiera usar jutsu, y ese chico siempre hace algo. El que habló fue un hombre de mediana edad, con la cara roja de indignación. Exijo compensación por sus tontas acciones. El viejo Hokage se frotó el puente de la nariz, y Obito observó con desconcierto cómo Nara Shikaku le dirigió al hombre mayor una mirada comprensiva. El joven Uchiha prácticamente podía ver su pensamiento unánime y acordado de problemático. Se dio cuenta de que aceleraría las cosas si lo admitía. Decidiendo evitar a los presentes el dolor de una audiencia prolongada, decidió responder a la pregunta, o probar las teorías, que pesaba en la mente de todos. Sí, yo fui el responsable del incendio, dijo Obito casualmente, ganándole una serie de jadeos.
Sin embargo, solo el grupo de civiles lo había hecho. El shinobi en la habitación no sintió la necesidad de lo dramático. Una mujer de aspecto sencillo se levantó y señaló con un dedo acusador al chico de pelo negro. Mira, incluso lo admite. Todos merecemos una compensación por lo que ha hecho. Tenía mis ahorros de toda la vida allí. Un anciano lanzó el grito indignado. Quemó la mayoría de los tesoros de mi familia y una preciosa herencia. Una mujer joven abrazó un paquete envuelto a su persona. Tiene que pagar por lo que hizo. El hombre que gritó se levantó y miró a Lucia. En general, Obito no pudo evitar pensar en la terrible experiencia como un drama bastante divertido. Ciertamente tenía las características de uno, ya que todos eran tan dramáticos. Los gritos y gritos continuaron por unos momentos más antes de que el Hokage finalmente pareciera haber tenido suficientes gritos y denuncias sin sentido. Silencio. Él retumbó, rápidamente y fácilmente ahogando los gritos con su propia voz abrumadora. Todos se volvieron hacia el hombre, que estaba filtrando la menor cantidad de intención de matar para solidificar su punto. Sus inquietudes son válidas. Sin embargo, aunque Obito es un shinobi, también es un niño. Es imposible para él tener los fondos para comprar un nuevo departamento para sí mismo, y mucho menos para compensar sus acciones con una compensación monetaria. Bueno, es mejor que haga algo, comenzó un hombre revendedor con un bajo arrastre. O el pueblo, no me importa. Solo necesito que me reembolsen para vivir. Otro ciudadano se volvió hacia el hombre y frunció el ceño. ¿Qué? No, es responsabilidad del niño, tiene que pagar por lo que ha hecho. Él debería ser quien nos pague a todos, no la aldea, que ya está sufriendo por su presencia. ¿Eres tonto? Una mujer esta vez. Hokage-sama ya dijo que el niño no podrá hacerlo. Incluso si trabajó por el resto de su vida, dudo que ese niño pueda pagarnos a todos. Bueno, no me importa, el punto es que... Una ola repentina de intención asesina que fue notablemente mayor que la que el Hokage había desatado inundó la habitación, tanto que incluso Obito tosió en el cambio inmediato en el aire. Se sintió como si una nube de polvo lo hubiera abordado de repente, pero por los rostros de algunos de los otros shinobi de menor rango y de los ciudadanos, probablemente sintieron que alguien les había vertido lava por la garganta. Pagaré cualquier compensación que sientas que necesitas, dijo Minato, su voz baja pero dominante. Obito estaba interiormente agradecido de no poder ver la poderosa mirada de su sensei. Uchiha Obito está actualmente bajo mi protección y, como tal, sus problemas son mis problemas. Mi salario será más que suficiente para pagar los daños y satisfacer cualquier problema monetario que pueda tener. Se giró hacia el Hokage, que tenía un ceño pensativo en su rostro. ¿Es eso aceptable, Hokage-sama? Después de un breve momento, el anciano sonrió mientras soplaba una corriente de humo. Eso es aceptable, si el representante civil encuentra el aro. Me opongo a eso. Todos se volvieron hacia el hombre de mediana edad que había hablado antes. Exijo que se otorgue algún tipo de castigo, incluso si se nos da dinero para nuestros problemas. Ese chico es un tonto y una responsabilidad para Konoha. ¿Qué pasa si vuelve a hacer esto? Unos pocos gestos de aprobación fueron intercambiados entre los civiles, y Minato dejó escapar un suspiro de sufrimiento. Obito es mi responsabilidad ya que está bajo mi protección. Aunque sin duda es innecesario, puedo asegurarme de que no haga nada que pueda ser potencialmente perjudicial para ti. Te aseguro que algo así no volverá a ocurrir, pero el niño sigue siendo el que cometió el crimen. Se debe imponer algún tipo de castigo, porque no es más que un peligro para la vida de todos aquí. Una mujer de aspecto severo se levantó y señaló. Un castigo y tal vez algún tipo de instalación correccional, porque obviamente algo está mal con ese niño. Golpe. Todos se volvieron hacia Minato, que había golpeado sus manos sobre el escritorio junto a él. Diré esto una vez más, y solo una vez más. Minato se dio la vuelta para mirar al resto de la habitación, permitiendo que Obito lo viera, y el Uchiha tuvo que reprimir un estremecimiento. El hombre estaba sonriendo, y de alguna manera, era 1.000.000 de veces más aterrador que cualquier mirada que había visto al rubio dar. Pagaré los daños y el costo, en nombre de Uchiha Obito. Él es mi alumno y alguien a quien prometí proteger, así que lidiaré con las repercusiones. Minato dirigió una brillante sonrisa al representante civil, pero sus ojos estaban oscuros y fríos, perdiendo su calor habitual. ¿Estamos claros? La última palabra que pronunció el grupo civil fue un pequeño y patético sí. El caso se cerró esencialmente sin problemas, ante la alegría de un Hokage sonriente y la diversión de una Nara perezosa. Había sido un comienzo lleno de acontecimientos para la mañana de Obito, por decirlo menos.
Sin embargo, lo extraño, y bastante divertido, fue que Minato había vuelto casi de inmediato a su estado normal y soleado y rápidamente arrastró a Obito fuera de la habitación, aparentemente ajeno a las miradas asustadas que estaba recibiendo. Los dos habían salido a las calles, yendo de tienda en tienda, actuando como si no hubieran salido de una situación que podría haber escalado a algo mucho peor. O tal vez Minato realmente tenía el control de toda la situación. Hacia el final ciertamente lo parecía, y los Uchiha no lo dejarían pasar por encima del hombre. Había demostrado su poder para balancearse lo suficientemente bien, ya sea a través de técnicas poderosas y elegantes, palabras calculadas o intimidación directa. De todos modos, entraron en casi todas las tiendas en el distrito comercial y, por alguna extraña razón, Minato intentaba constantemente obtener la aprobación de Obito con los diversos artículos que escogió. Si eran libros, ropa, armas, parafernalia al azar. El rubio estaba actuando como si los artículos comprados fueran para el chico de cabello negro y no simplemente un producto de cualquier tipo de juerga de compras extraña que terminó siendo todo el esfuerzo. La mayoría de los artículos eran prácticos y para la vida cotidiana, por lo que era posible que el hombre simplemente estuviera compensando el otro día cuando Obito rechazó la invitación. Sin embargo, con toda honestidad, el Uchiha sintió como si el repentino amor de Minato por comprar y gastar dinero aquí y allá fuera su intento de mantener al niño, hombre-niño, alejado de algo. O alguien. A saber, los dos miembros restantes del equipo 7. Obito suspiró. Estaba preocupado por ellos, realmente lo estaba. A pesar de que estaban certificados como Chunin de Konoha, el hecho era que todavía eran 13 años que habían presenciado personalmente a su compañero de equipo y amigo prácticamente saltar del extremo e intentar suicidarse. Obito era un experto en el trato con asesinos entrenados, pero agregaba niños a la ecuación y no sabía qué hacer si eran asesinos entrenados que resultaron ser niños o simplemente niños. A pesar de eso, estaba bastante seguro de que sus amigos estaban al menos preocupados por él, y realmente quería saber cómo les iba después de la forma en que se había ido su reunión unilateral. Fue cuando entraron en la 10ª tienda, y Obito llevaba unas 8 bolsas de gran tamaño con varias bolsas más pequeñas dentro, que el niño finalmente decidió hacer una pregunta que había estado pensando. «Oye, Minato-sensei». El rubio dirigido se detuvo en su lectura de un conjunto de kunai especialmente hecho y miró con curiosidad al cuervo. «Sí, Obito. ¿Por qué estamos evitando a Kakashi y Rin?» Cuando el hombre hizo una mueca ante la pregunta, Obito sintió una punzada de culpa en su corazón. Casi no tenía dudas ahora de que él era la razón por la que actualmente estaba siendo distanciado de ellos. Probablemente los había asustado a ambos con sus payasadas y su declaración descarada de querer morir, ya que no sabían la razón o la verdad detrás de lo que había hecho. El chico de cabello negro solo podía esperar que el daño que les había causado fuera manejable. «Los veremos más tarde hoy», Minato finalmente respondió con una risita nerviosa. «Solo dales un poco de tiempo y estarán bien, muy probablemente». Obito solo pudo asentir tontamente, sin notar realmente el hecho de que Minato había dicho que los verían más tarde ese día. Además, antes de que realmente pudiera tomarse el tiempo de registrar las palabras del hombre, se vio arrastrado a la siguiente tienda en contra de su voluntad. Tuvo que evitar gritar para que alguien lo salvara. Al entrar por la puerta del departamento de Minato, era seguro decir que Obito no esperaba mucho. Bueno, esperaba entrar, ayudar a Minato a clasificar todos los artículos recién comprados como resultado de la extraña ola de compras del hombre, e ir a su habitación para ordenar y planificar sus acciones para el futuro. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió. En cambio, entró y descubrió que sus ojos estaban tensos ante la variedad de colores bastante resplandecientes que lo abordaban. «Feliz 13º cumpleaños». Dos voces alegres, una suave, y una carcajada sonora sonaron en los oídos de Obito. Observó confundido cómo confeti multicolor y trozos de papel caían de los poppers de fiesta que se habían disparado, y miró a las otras personas en la habitación. ¿Eh? Su ceño se frunció. ¿Qué está pasando? No era consciente de que era su cumpleaños, con toda honestidad. Solo había regresado en el pasado por poco más de una semana, y en realidad no había tenido tiempo de verificar la fecha. Así que no había estado exactamente seguro de cuándo había llegado, hasta ahora. Kakashi se pasó una mano por la cara y suspiró. Entiendo que te olvides de tu propio cumpleaños, pero por lo general la gente se da cuenta cuando otros dicen feliz cumpleaños con víctores y fiestas, dijo el chico de cabello plateado. Obito todavía estaba demasiado absorto en sus pensamientos para escuchar al Chunin de cabello plateado.
No podía recordar cuándo se le dio al equipo la misión del puente Canaví. Recordó que era hacia fines de año, posiblemente a mediados de año como muy pronto. ¿Pero eso significaba que podía relajarse? ¿Ya había comenzado la guerra? Su memoria sobre los eventos previos a su supuesta muerte era demasiado borrosa para recordar, y se encontró frunciendo el ceño ante el hecho. Tendría que sentarse y crear una línea de tiempo en algún momento, si tenía alguna esperanza de cambiar las cosas para mejor esta vez. Obito. El chico dirigido parpadeó ante el par de ojos violetas que lo miraban preocupados. ¿Tierra, Obito? Hola. Kusina. El joven Uchiha parpadeó con una repentina sequedad en sus ojos, junto con la extraña mezcla de emociones que se agitaban con sus pensamientos. Obito sintió que una oleada de culpa inesperada lo invadió mientras trataba de redirigir la respuesta automática de sus pensamientos para caer en una mentalidad autocrítica y autodesprecio. Había estado apegado a la mujer antes, y aunque su relación no era tan fuerte como la que Obito sentía con su equipo, ella todavía era alguien que le importaba. Alguien a quien había hecho daño. Él había sido responsable de su muerte, junto con la muerte de la persona que amaba, Minato. Lo mismo podría decirse, viceversa. Fue de esa manera que Obito había fallado a 3 personas por las que se preocupaba, arrancándoles la oportunidad de sentir el amor y el afecto que probablemente nunca habían sentido debido a sus historias de ser huérfanos. Ellos, Minato, Kusina y Naruto, eran una familia que nunca tuvo la oportunidad de ser. ¿Y quién era la persona culpable de eso? No pudo evitarlo. Obito no tenía muchos recuerdos del pasado para mantenerlo a flote, y los pocos que tenía, estaba parcialmente viviendo por segunda vez. Entonces, su mente naturalmente regresó a lo que había sucedido y fue considerado en el pasado, a pesar de que técnicamente eran eventos para el futuro. No quería que fueran eventos futuros esta vez. El pelirrojo se volvió hacia los otros ocupantes de la habitación y suspiró. Creo que lo rompimos, Datebane. El Uchiha sonrió con ironía en un intento de dar una sonrisa tranquilizadora. Estoy bien, Kusina Nee-san. Cuando eso no funcionó, las cejas levantadas fueron suficientes para indicar eso, hizo un gesto hacia la gran cantidad de bolsas en sus brazos para hacer un punto y resopló. Estoy un poco fuera de eso, creo. Minato Sensei me arrastró por toda la ciudad en una juerga de compras. La rubia nombrada lanzó un chillido indignado. ¿Qué no? Eso no fue una juerga de compras, fue para ti. Una juerga de compras, Obito y Kusina asintieron con la cabeza al escuchar sus palabras al mismo tiempo, como si consideraran algo de gran importancia. En el fondo, Rin se rió en voz baja mientras Kakashi suspiraba. Esperen, dejemos a la mariquita por ahora, comenzó Kusina, tomando las bolsas de Obito con facilidad. Era casi aterrador lo fácil que era levantar el indudable peso de más de 25 kilogramos de las bolsas porque hoy es tu día, Obito. Vamos a cortar el pastel. Obito se encogió de hombros y sonrió al sentir que la vacilación anterior disminuía en presencia de sus amigos. Podía disfrutar esto, se dio cuenta. Había olvidado lo que se siente ser parte de esta extraña familia improvisada después de que Rin muriera. Todo su mundo se había vuelto gris y su mente estaba consumida por el hecho de que Rin estaba muerto, pero podía encontrar un respiro en un mundo creado para llenar el vacío. Aunque todos los demás seguían vivos, era un idiota que permitió que su mundo se derrumbara ante la muerte de una sola persona que había formado para ser el único pilar de su vida. Los cálidos recuerdos que pasó con esta familia fueron olvidados en su furia y locura sin sentido, que quedaron para ser. ¿Estaba meditando de nuevo, no? Una mirada alrededor de la mesa en la que se había sentado le dijo tanto, como la mirada preocupada había regresado. Con un suspiro, arqueó una ceja inquisitivamente en un intento de transmitir, ¿qué? Solo estaba pensando. Hizo una nota mental de que meditar frente a otras personas no era la mejor idea. Dios, debes estar cansada, Kusina acudió al rescate, rompiendo el incómodo silencio con su habitual alegría. O eso, o has tenido el infame palo de Uchiha entrando en tu trasero. Ante esto, Obito hizo un ruido estrangulado PFFT, y de repente se encontró luchando por contener su risa. Parecía que cualquier misión autoimpuesta que Kusina se había encomendado a sí misma era un éxito, porque sonrió triunfante ante el humor significativamente más ligero cuando todos los demás se unieron a las risas de Obito. Estaba feliz de que la mujer estuviera viva y sana, y no del cadáver frío y sin vida que la había visto por última vez. Finalmente, llegaron a tener el pastel que el pelirrojo había horneado con amoroso cuidado, y cuando Obito pensó que había terminado, solo descubrió que había más en todo el evento.
Aparentemente, la pequeña ola de compras autoimpuesta que Minato lo había llevado a cabo fue para encontrar algunos regalos para el niño, aunque Obito todavía estaba convencido de que al menos en parte era una estratagema para mantenerlo alejado de Kakashi y Rin. ¿Hablando de qué? Sus ojos se deslizaron hacia sus dos compañeros de equipo. Aunque los dos parecían estar bien, Obito podía ver la preocupación y el estrés subyacentes dentro de sus miradas, pero estaba agradecido de que parecieran estables. A pesar de las preguntas claras que algunas de las personas presentes tenían, y a pesar de las reservas de Obito sobre todo, se encontró disfrutando de la pequeña fiesta extraña. No era extravagante ni ostentoso, para nada, por ningún tramo de la imaginación, pero era hogareño, y solo con la gente a la que Obito se preocupaba por asistir. Y podía decir honestamente que, por primera vez en muchos años, sintió pura felicidad, sin trabas por la habitual masa de culpa y odio que lo consumía. En realidad, podría olvidarse por un momento y disfrutar su tiempo con ellos, con la ilusión de que todo estaba bien y que él era solo el pequeño Uchiha Obito. ¿Estuvo bien, verdad? No podía evitarlo, su mente había hecho la inocente pregunta como si buscara aprobación, buscara aceptación. Sabía que era una pregunta que nunca sería respondida, pero no podía evitar que su mente y su corazón buscaran una respuesta positiva de todos modos. Estaba bien que disfrutara este tiempo con su familia improvisada, sin importar cuán indigno haya sido realmente. ¿Correcto? Fue después de la humilde reunión que Kakashi y Rin lo llevaron a un lado, después de que captó las miradas de conocimiento que Minato y Kushina lo enviaron antes de su propia salida de la habitación. Aparentemente, iba a tener que explicar la situación a sus dos compañeros de equipo, lo quisiera o no. Entonces, fue con una creciente sensación de ansiedad cuando se acercaron a los campos de entrenamiento. Había anochecido, pero Kakashi insistió en que fueran a los terrenos a hablar. Obito vino del futuro y, por lo tanto, tenía conocimiento previo de los eventos por venir, pero tenía la sensación de que no necesitaba ese activo para saber a dónde conduciría su conversación. Bueno, donde Kakashi iba a intentar llevarlo. Porque con toda honestidad, el Kakashi antes que el chico de cabello negro no era el mismo Kakashi con el que realmente sentía una conexión, y no solo por la diferencia de edad y poder. Cuando llegaron al claro familiar del campo de hierba, los dos simplemente se miraron durante lo que parecieron horas. A pesar de las diferencias, no había duda de que la persona frente a Obito era de hecho Ataque Kakashi, su antiguo rival. Si iban a pelear, lo menos que Obito podía hacer era pelear en serio. No podía arriesgarse a dañar al niño, pero no iba a cuidar a su oponente de la manera que podría interpretarse erróneamente como menosprecio. Se apegaría solo a Taijutsu, ya que su discapacidad sería del diferente tamaño y peso de su cuerpo más joven. Realmente tendría que intentarlo, y Kakashi no sería más sabio. ¿Qué está pasando, Obito? Su pequeño concurso de miradas se cortó tan pronto como la voz de Rin rompió el silencio. Se paró a unos metros de distancia y miró a Obito con ojos grandes y suplicantes, su voz tensa con una emoción apenas disimulada. ¿Qué pasó? La mirada de Kakashi solo pareció endurecerse mientras miraba a Obito, y el chico de cabello negro de repente se vio abrumado por las miradas bastante poderosas de sus dos compañeros de equipo. Se rascó la parte posterior de la cabeza y soltó una risita nerviosa. No se preocupen por eso, chicos. Estoy bien ahora, confíen en mí. Se hizo un silencio tenso. De repente, Kakashi miró a Rin, quien había mantenido su mirada en Obito hasta entonces. Rin, ¿puedes ir a la línea de los árboles? Esto podría ser un poco peligroso. Ella se congeló por un segundo, aparentemente preguntándose qué debería hacer, antes de suspirar y alejarse con un notable hundimiento en los hombros. Cuando se retiró a una distancia segura, Kakashi se volvió hacia Uchiha, con una mirada fija en su lugar. Eso fue una mentira, y lo sabes. ¿Qué está pasando? El chico de cabello plateado dio un paso amenazador más cerca, y Obito pudo sentir el agravamiento saliendo de él en oleadas. Intentó aplacar a su compañero de equipo. Kakashi, lo digo en serio, estoy bien ahora. Le entregaron un golpe en la mejilla izquierda, y voló a unos metros de distancia antes de caer al suelo en un montón. Obito se levantó rápidamente y se sacudió el polvo antes de recibir otro golpe en el intestino, que casi lo hizo doblar por la fuerza repentina. Hubiera sido simple evitar los golpes, pero Obito podría decir que esto no fue un combate. No, Kakashi se estaba desahogando en una ira ciega, y no estaba en su sano juicio.
Entonces, permitió que el niño lo usara como un verdadero saco de boxeo, para liberar sus emociones generalmente acumuladas, antes de que se pusieran manos a la obra. Cuando Kakashi no lanzó un ataque de seguimiento después del breve ataque, Obito miró al niño mientras limpiaba el asador que había tosido en el último ataque. ¿Bien?, preguntó expectante, enderezándose mientras lo hacía. ¿Ya terminaste? El Chunin de cabello plateado solo entrecerró los ojos antes de saltar hacia atrás y acomodarse en una postura. Obito sonrió y se acomodó en el suyo, al ver que Kakashi parecía haber recuperado sus sentidos. El tiempo pareció ralentizarse mientras ambos esperaban que el otro hiciera un movimiento, esperaban la señal que nunca llegaría. Obito tuvo que recordarse a sí mismo que este no era el momento en que se había enfrentado al hombre, no, chico, en su futuro pasado, mientras ambos estaban en la dimensión Kamui luchando por lados opuestos. Por diferentes ideales. Ambos tratando de salvar el mundo y lograr la paz, pero con diferentes métodos. No, esto no fue más intenso y con apenas más peso que un combate amistoso, pero Obito no pudo evitar imaginar la última batalla que tuvo con su amigo. Esa última batalla antes de que Obito se diera cuenta de sus errores, y posteriormente murió, solo para ser disparado al pasado. Fue extraño. Obito, por todas las cuentas, debería haber sido tranquilo y sereno. Esta no era una batalla de vida o muerte, y las vidas de las personas que él cuidaba no estaban en juego. Y, sin embargo, el hombre niño sintió tanta adrenalina y anticipación que luchó para evitar que su Sharingan se activara. El jutsu no ayudó, ya que solo sirvió para dificultar la diferenciación de este Kakashi con el que había conocido a pesar de que estaba en esa incómoda etapa medio activada. Todo se debió a sus apegos inútiles al pasado y su hábito de superponer sus acciones pasadas sobre su corriente. Pero ¿no era ese en parte el punto del viaje en el tiempo? ¿Comparar eventos pasados y planes futuros, con la esperanza de un futuro mejor? Supuso que sus apegos inútiles al pasado ya no eran eso, ya que en realidad eran apegos a un futuro por venir. Un futuro que no sería. Porque cambiará, pensó el cuervo en silencio, endureciendo su mirada. De repente, el tiempo comenzó a moverse nuevamente y se cargaron el uno al otro. Kakashi plantó sus manos en la hierba húmeda mientras Obito cargaba, sus piernas pateando sobre él para interceptar el ataque de Uchiha. En cambio, Obito se agachó bajo el barrido y apuntó al estómago de Kakashi. Sin embargo, el ataque falló cuando el Chunin de cabello plateado se levantó del suelo para saltar sobre Obito, quien rápidamente giró sobre sus talones para darle una patada al niño suspendido temporalmente. El ataque apenas fue bloqueado y el impulso de la patada envió a Kakashi a volar, y el Uchiha corrió hacia donde sabía que su oponente aterrizaría, ya simulando el próximo intercambio de golpes. Interiormente, Obito notó que era más rápido, mucho más rápido que el ataque, pero aún considerablemente más lento de lo que había sido en el futuro. Su Sharingan no estaba activado, pero podía ver y predecir fácilmente los movimientos de su oponente con una claridad sorprendente, posiblemente porque había entrenado con el niño lo suficiente como para ver un patrón o simplemente conocía a Kakashi lo suficiente como para comprender sus tácticas. De todos modos, cuando Kakashi plantó sus dos pies en el suelo, continuaron intercambiando golpes en un partido estrictamente de taijutsu. Cada movimiento realizado fue rápido y se calculó para causar el mayor daño mientras se gastaba la menor energía. Eventualmente, sin embargo, el partido se degradó en menos tácticas y precisión y más lo que más duele, lo que eventualmente condujo a una pelea sin cerebro que los hizo hurgar en los ojos del otro, tirarse del cabello y morder. Fue refrescante, con toda honestidad, y Obito no pudo evitar pensar que, mientras yacía extendido sobre la hierba después de quemarse, a pocos metros de Kakashi. Sin saberlo, su estilo de lucha se había vuelto estricto y calculado, sin margen de error. Tal vez fue por el papel de Uchiha Madara que tuvo que mantener, pero su antiguo estilo de lucha, que no era diferente al de Naruto, se había desvanecido lentamente en la nada. Aunque Obito apenas podía respirar a través de los jadeos jadeantes de su cuerpo bastante joven y fuera de forma, sintió que nunca antes había podido respirar mejor. Era como si le hubieran quitado un gran peso del pecho, permitiéndole finalmente respirar. Se dio cuenta de que lo único que lo detenía era él mismo. Siempre fue él mismo. Quizás era solo una cuestión de ver y aceptar verdaderamente todos los fragmentos de su mente, y no descartarlos y evitarlos como si fuera un cristal roto. Uchiha Obito era un hombre destrozado, pero podría ser reconstruido. Fue esta comprensión lo que lo hizo sonreír a través de los innumerables moretones alrededor de su pómulo y el labio hinchado. Solo tenía que tomar todos sus fragmentos, por quemados, heridos o cansados que estuvieran, y construirse a partir de ellos.
Naruto le había dado su nombre, Minato le había dado un propósito. Ahora, Obito tuvo que reconstruirse y recrearse para no solo matar a Madara, sino también proteger a sus seres queridos. Tomaría a Uchiha Obito, el niño, Tobi, el hombre destruido, y todo lo demás para reformarse y ser lo que su equipo necesitaba, lo que su familia necesitaba. Cuando sus ojos se atenuaron, escuchó los gritos preocupados pero exasperados de Minato y Kushina, y sintió una cálida sensación de chakra que se apoderó de él cuando sus heridas se curaron, y luego, se dejó llevar a la inconsciencia. ¡Qué idiotas!, murmuró Kushina por lo bajo, claramente furiosa por la preocupación. Tus alumnos pueden ser realmente estúpidos, Minato. Minato solo sonrió con cariño mientras miraba la forma inconsciente de sus 3 estudiantes, todos descansando en el sofá con una gran manta sobre ellos, cortesía de Kushina. Rin, Kushina y Minato se habían llevado a los 2 niños a casa después de que se desmayaron de su combate, y Rin inmediatamente se puso a trabajar para coser sus heridas. No pasó mucho tiempo después de que Rin se hubiera agotado y se hubiera quedado dormida, y Kushina había renunciado a regañadientes a su gran manta, aunque en realidad estaba amargada de que la preocuparan tanto. Minato lanzó una última mirada al trío antes de salir de la habitación con una sonrisa. Kushina lo siguió. De todos modos, comenzó Kushina, rondando a Minato tan pronto como llegaron al comedor. ¿Cuál es el problema con el consejo que busca la cabeza de Obito? El rubio suspiró cuando le indicó a Kushina que se sentara frente a él, a lo que ella accedió. Su esposa merecía respuestas, y él se las proporcionaría. Obito había sido el que incendió la casa como sospechábamos, y él lo dijo en la audiencia. Los civiles no estaban contentos, como probablemente puedan imaginar. Los ojos de Kushina se entrecerraron peligrosamente. ¿Qué hicieron? Lo juro, los castraré a todos si hicieron algo que no apruebo. Ellos, Minato se rascó la barbilla mientras intentaba encontrar sus palabras. Bueno, exigieron que Obito pague por los daños y reciba un castigo. Cuando el rubio vio que el cabello rojo de su esposa cobraba vida de una manera que desafía la gravedad, rápidamente agregó, pero todo está bien ahora, de verdad. Obito salió libre de Scott, y el consejo no lo volverá a molestar. Si quieren vivir, añadió en silencio con un pequeño movimiento de su párpado inferior. Si quieren futuros hijos, agregó Kushina servicialmente, casi alegremente. Considerando lo que Minato había estado pensando, solo podía estar de acuerdo con su declaración. La pelirroja suspiró mientras acunaba su cabeza en sus manos, sus ánimos anteriores habían disminuido. No puedo creer que el consejo haya hecho eso. Quiero decir, ¿en serio? ¿En el cumpleaños del niño? Hay muchas cosas que no puedo creer que hayan sucedido recientemente, murmuró Minato en voz baja con una exasperación clara en su tono. Han pasado muchas cosas y apenas estoy empezando a darle sentido. Kushina lo miró. ¿El clan Uchiha hizo algo? ¿Ayudaron a pagar las multas? Su ceño se frunció curiosamente ante el gesto de Minato. El rubio se pasó una mano por el pelo tan casualmente como pudo y se recostó en la silla. No, y eso me recuerda. Probablemente no podré contribuir con la factura mensual de este mes, ya que estoy asumiendo los daños. Minato no pudo evitar el gemido que dio ante la inquisitiva inclinación al final de su declaración. Por unos momentos, Kushina solo lo miró inquisitivamente. Cuando ella asintió y sonrió, el rubio sintió la tensión, no se dio cuenta de que se había relajado por completo. Bien. Si no hubieras hecho eso, creo que te habría estrangulado, Tebane. Luego se puso de pie y crujió los nudillos, caminando hacia la ventana, que estaba convenientemente ubicada frente al compuesto Uchiha. Por ahora, hay un cierto grupo de pendejos espinosos y de ojos rojos que necesitan un buen grito. Minato inmediatamente se puso de pie y se lanzó hacia su esposa, con las manos en alto en algún lugar entre alcanzar a la mujer amenazadora y esperar aplacarla. Ahora, Kushina, no creo que quieras hacer eso. Estoy segura de que vendrán, solo necesitan tiempo. Ella solo miró distraídamente sobre su hombro, y él tragó saliva nerviosamente. Kushina pasó junto a él en un aturdimiento casi hipnótico y continuó hacia la ventana, aparentemente inconsciente de la creciente preocupación de Minato. Finalmente comenzó, la luna se ve bonita esta noche, ¿no crees? Minato solo parpadeó confundido antes de caminar al lado de su esposa, con una pequeña sonrisa en su lugar. Levantó la vista hacia el cielo a través de la ventana. Estaba despejado de nubes y se podían ver algunas estrellas, pero la característica más notable era la luna, que brillaba como un faro en medio del cielo oscuro. De hecho, no hay una nube a la vista. Cuando Kushina se frotó los ojos, la rubia la miró preocupada. ¿Estás cansada, Kushina?
No, murmuró ella. Creo que está un poco oscuro aquí. La luna se ve tan brillante. Minato la miró confundido antes de volver su atención a la luna. De hecho, se veía bastante brillante. De hecho, casi parecía un sol en miniatura, con las formas en que el hombre podía ver su tenue luz fluyendo a través del cielo nocturno. Su ceño se frunció cuando sus pensamientos se desvanecieron y sus ojos vagaron. Un brillo etéreo, iluminando el cielo nocturno. Su voz apenas era más que un susurro cuando sintió que las piezas de un rompecabezas invisible caían en su lugar. Noche brillante. Los ojos azules se abrieron al darse cuenta. Kaguya. Capítulo 6. Flor iluminada por la luna. Nohara Rin siempre fue la flor de luz de su equipo. En realidad, incluso en la academia, no se la consideraba mucho. Claro, ella había terminado como la top kunoichi de su año, aterrizándola en el equipo Minato, equipo 7, pero siempre se habló de Kakashi, Obito o el propio Minato. Rin siempre fue esa chica, o la del equipo con el genio ataque, o la que recoge después de ese chico Uchiha, o en el peor de los casos, esa chica inútil con el Appan, viene Jounin como sensei. Claro, se la consideraba algo bonita entre sus compañeros, y muchos niños le habían confesado en el transcurso de su tiempo en la academia. La chica vanidosa que solía ser en ese entonces, en realidad solía sentirse algo empoderada por las confesiones. Pero ahora, como kunoichi, sabía lo inútil que era ese tipo de cosas. Ella sabía lo inútil que era, en comparación con sus compañeros de equipo. Kakashi con su racha prodigiosa, Obito con su fuerza y carisma latente, y Minato, que era simplemente increíble. Siempre se había sentido por debajo de sus compañeros de equipo, y esa era en parte la razón por la que había entrado en Iryo Ninjutsu. Había razonado que, dado que sus compañeros de equipo eran las potencias imprudentes y ocasionalmente tontas que eran, necesitarían un médico entrenado en su equipo para asegurarse de que nunca se lastimaran. Acababa de comenzar recientemente, y aunque todavía estaba técnicamente en entrenamiento, a menudo le decían que podía ser la próxima Tsunade. Su control de chakra era bueno, incluso considerado genial para su edad, y ahora tenía un entrenamiento satisfactorio para apoyar a sus compañeros de equipo. Su trabajo en el hospital solo ayudó a su competencia con el cuerpo humano, y como tal, curar heridas, y, francamente, Rin se había quedado satisfecha. Encontró su camino y su manera de ser útil para sus compañeros de equipo, su familia. Sin embargo, el día en que Obito se despertó después del incendio, fue el día en que su confianza cuidadosamente elaborada y nutrida casi se hizo añicos. Rin estaba extasiado cuando Obito se despertó, pero sabía que algo andaba mal en el momento en que el chico le quitó la mano. El niño que la había ayudado cuando aún vacilaba en su decisión de convertirse en médica. El chico que casi siempre estaba allí para Rin, sin importar qué. El chico que siempre la aceptaba y escuchaba sus problemas, sin importar cuán pequeños y mezquinos le parecieran. Él apartó su mano, rechazándola. Sabía que algo andaba mal y, en retrospectiva, Rin se dio cuenta de que debería haber actuado según su instinto. En cambio, continuó tratando de actuar como si nada estuviera mal, como si la posibilidad de que Obito hubiera intentado suicidarse no estuviera allí. Ella lo sabía. El resto de su equipo probablemente no creía que ella lo supiera. Probablemente pensaron que ella no era lo suficientemente aguda como para captar las pistas. Puede haber sido porque era una niña y, por lo tanto, era innatamente más emocionalmente sensible, podría haber sido porque simplemente conocía a Obito muy bien. Podía ver la mirada muerta en sus ojos, aunque él trató de ocultarlo. Ya no estaban llenos de sus chispas habituales de travesuras y maravillas por la vida, sino con odio y oscuridad que solo se veían en algunos de los individuos más destrozados. De todos modos, lo que le había sucedido a Obito fue algo de extremo impacto, lo que llevó al niño a querer suicidarse. Y cuando Obito gritó ese nombre, Kaguya, Rin estaba seguro. No era analítica y tenía un genio extremo como Minato y Kakashi. No tenía una red de misterio o de asombro evidente para probar su teoría, porque la mayor parte era solo un presentimiento. Pero confiaba en Obito, y confiaba en que conocía a Obito. Y lo que ella sabía era que había sucedido algo que sacudió al niño, algo insoportable. Esta persona llamada Kaguya fue definitivamente la causa del cambio de Obito, y Rin estaba terriblemente asustada. Estaba asustada por su compañero de equipo, que posiblemente podría ser un objetivo para este Kaguya. Asustada por el resto de su equipo, que posiblemente podría estar en peligro.
Y, sobre todo, estaba asustada por su propio hogar que podría estar en peligro por cualquier individuo que atacara a Obito y lo dejara en este estado. Al principio, Rin había pensado contarle a Kakashi o Minato sobre su pequeña revelación. Tal vez podría contarles sobre el nombre, pensó esperanzada, pero se sonrojó al recordar cómo los dos, en el pasado, habían trabajado juntos en algunos de los esquemas más alucinantes y complicados que la dejaron mareada. Inmediatamente la idea fue descartada. Minato era un individuo sobresaliente, considerado el mejor Jounin de la aldea. No había forma de que el hombre olvidara un detalle tan importante, e incluso si de alguna manera lo hiciera, Kakashi lo habría recordado. Lo más probable es que el chico ya le hubiera informado a Minato sobre todo lo que sabía. Siempre fue terriblemente puntual. Al pensar en su compañero de equipo de cabello plateado, Rin sintió que su pecho se apretaba como si su corazón estuviera estrangulado. En realidad estaba camino a la casa de Kakashi. El día después del incidente en el hospital, Minato los apartó a los dos después de un rango de servir y trató de hablar con ellos, informarles sobre lo que iba a hacer. Mientras Rin asentía e intentaba hacer preguntas, Kakashi solo había permanecido abatido con una mirada que solo podía describirse como muerta en sus ojos. Naturalmente, tanto Rin como Minato habían estado preocupados por él, pero cuando le preguntaron, él solo negó con la cabeza y se alejó sin despedirse. Así que ese día, ella había decidido que verificaría al chico para ver si estaba mejor después de un tiempo a solas. A decir verdad, estaba demasiado asustada para ver a Obito. No estaba segura de si quería ver una expresión similar, abatida y reticente en su rostro, que casi siempre era animada y amigable. Kakashi ella podía manejarlo, él siempre era un poco frío y algo malo. Pero Obito. La morena negó con la cabeza. No tenía sentido detenerse en el tema ahora, y ella tenía plena fe en su sensei y compañera de equipo. No había forma de que se repitiera el evento en el hospital, especialmente no con Kusina allí para ayudar. Entonces, con una respiración profunda, Rin subió las escaleras que conducían al departamento de Kakashi. A pesar de sí misma, su ritmo cardíaco aumentó constantemente y maldijo por dentro. Ahora no era el momento para que su pequeño enamoramiento se interpusiera. Ella había venido a ver al chico, su compañero de equipo, para ver si le estaba yendo bien. Ella era Rin, la médica del equipo 7 en este momento, no Rin, la chica con un amor desesperado por la infancia. Cuando dobló la esquina en la parte superior de las escaleras, un papel amarillo brillante llamó su atención. Una nota de color amarillo brillante que estaba pegada a la puerta de la compañera de equipo a la que había ido a visitar. La morena se apresuró hacia la puerta, intentando leer el garabato familiar de las palabras. Hola Rin. Espero que hayas venido a la casa de Kakashi-kun como predije, de lo contrario, es posible que no recibas el mensaje. Bueno, tal vez vendrás aquí primero y harás que escribir esto no tenga sentido, pero lo que sea. De todos modos, Kakashi-kun ya está aquí conmigo, ayudando a preparar las decoraciones. Debes darte prisa y venir también. Minato y Obito se fueron por algunas cosas estúpidas del consejo y deberían estar ocupados hasta que hayamos terminado, pero siempre podríamos usar las manos adicionales. Sin mencionar que sería bueno celebrar el cumpleaños de Obito con todos los presentes, ¿no? Kusina Rin suspiró mientras tomaba la nota y la doblaba cuidadosamente, con una pequeña sonrisa en su rostro. Ella había venido a ver a Kakashi para ver si estaba bien, pero no había dudas en la mente de la morena de que Kusina ya había ayudado al niño a superar cualquier depresión que pudiera haberlo alcanzado. Se guardó la nota en el bolsillo y bajó las escaleras con un peso mucho más ligero a sus pasos. Quizás Kusina también podría escuchar sus problemas. Rin siempre respetó a la mujer como si fuera una hermana mayor, y podría usar algo de la alegría innata de la mujer. La pequeña reunión había sido divertida. Honestamente, no había mucho más para describirlo. Rin había podido olvidar sus problemas menores por un tiempo, y al mirar a los ojos de sus compañeros de equipo, pudo darse cuenta de que también podían hacer a un lado la oscuridad que acechaba en sus corazones. Por supuesto, algo así no era permanente. La fiesta fue simplemente un breve escape para los tres, y por las miradas y miradas calculadoras, tanto Kusina como Minato les dispararon, Rin se dio cuenta. Fue después de que la rubia y la pelirroja se excusaron para limpiar que Chunin restante tuvo su pequeña confrontación. Rin no dijo nada. Kakashi simplemente se levantó y agarró a Obito por el cuello, exigiendo que el niño lo siguiera. Rin se dio cuenta de que no estaba invitada, pero decidió invitarse a sí misma de todos modos.
Lo menos que podía hacer era brindar apoyo moral, y estaba segura de que cualquier conversación que iban a tener terminaría siendo una pelea con más de unos pocos recortes menores. Cuando llegaron a los campos de entrenamiento, los dos muchachos comenzaron posiblemente una de las competencias de miradas más intensas de la historia. Rin podía sentir la conexión que tenían, y por lo que parecía la 100ª vez en la semana, se sentía como una extraña. Ella nunca podría igualar a ninguno de ellos en un combate real, y ahora, ellos compartían una conexión mental en la que ella tampoco tenía parte. Miró a los muchachos, pero ninguno de ellos se dio cuenta. Como de costumbre, ella era la Lely, olvidada y dejada en el polvo por sus compañeros. Los tenues pinchazos de humedad se acumularon en sus ojos cuando se volvió hacia Obito y luchó por hablar. ¿Qué está pasando, Obito? Se reprendió interiormente por el tono débil de su voz y su leve voz quebrada. Se conformó con sujetar a Lucia con una mirada que hablaba más que su palabra real, y la puntuó con su siguiente pregunta. ¿Qué pasó? Apenas notó el endurecimiento de la mirada de Kakashi, la suya enfocada ávidamente en el chico de cabello negro que tenía delante. Obito se rió nerviosamente, claramente incómodo con la situación. Rin esperó con anticipación mientras observaba cómo abría su boca, esperando que obtuviera una respuesta honesta a su pregunta. No se preocupen por eso, chicos. Estoy bien ahora, confíen en mí. ¿Por qué? Pensó en voz baja ante sus palabras, desinflando un poco. ¿Por qué no puedes confiar en nosotros, Obito? ¿Por qué no puedes confiar en mí? Para Rin, el tema de la familia siempre fue un poco sensible para ella, aunque no tanto como para su equipo, donde uno nunca tuvo una familia, otro era hijo de un shinobi deshonrado, y el otro era la oveja negra de su clan prominente de todos modos. Era una ligera conexión que sentía que tenía con su equipo, sin importar cuán mórbido y al revés fuera. En parte fue la razón por la que pudo abrirse a ellos, porque pudo amarlos como una familia propia. Siempre acudía a Obito o Minato cuando tenía problemas o preguntas, y nunca dejaban de brindarle el apoyo y la atención que la niña había necesitado tan urgentemente. Incluso Kakashi había demostrado ser complaciente en ocasiones. Sin embargo, casi siempre era Obito. De alguna manera, el niño siempre estaba allí, siempre atento a cómo se sentía. A veces se sentía mal, sintiendo que se estaba aprovechando de su amabilidad al no devolverle nada. Obito era su deseo de convertirse en médico en más de un sentido, y eso era algo que era fácil de admitir para la niña. Pero no fue suficiente. En el pasado, ella había visto sus travesuras como cargas para su equipo, como nada más que desequilibrios emocionales inútiles de su mente inmadura. Pero aún así, esa era su confianza tácita que depositaba en ellos, la confianza y el conocimiento de que no la rechazarían ni la despreciarían por sus debilidades. Y, sin embargo, allí estaba Obito, todavía rechazando decirles algo, diciendo que no se preocupara y que estaba bien. Todo estaba de todo menos bien. Y el hecho de que Obito aún se negara a admitir lo mismo, dejó a la morena sintiéndose herida y traicionada en el peor sentido posible. Rin, la morena se sacudió de sus pensamientos, sin esperar que alguien la llamara. Miró vacilante a Kakashi, que llevaba su máscara de reticencia habitual. ¿Puedes ir a la línea de los árboles? Esto podría ser un poco peligroso. Ella se congeló. Siempre, pensó en voz baja. Siempre, repitió, con los puños apretados ligeramente mientras luchaba en una batalla interna para no permitir que su confusión interna de frustración hacia ellos y ella misma se notara. Ella siempre fue dejada fuera del circuito. Siempre lo atípico y necesario, el equipaje inútil. El que necesitaba ser protegido, a pesar de ser un protector ella misma. Fue molesto. Fue frustrante, fue agravante. Sobre todo, fue insultante y francamente lamentable. Cada vez que Rin pensaba que encontraba su pequeño nicho, su lugar al que pertenecer, siempre lo arrancaban sin ceremonias y sin remordimientos ni piedad. Cada vez que pensaba que había encontrado algo que pensaba que podía usar para ayudar, lo rechazaban porque era inútil. Ella era la médica, pero había poco uso para uno cuando todavía no había heridas, y aquí no se necesitaba apoyo emocional. Minato y Kakashi tuvieron la inteligencia suficiente para descubrir lo que estaba sucediendo con Obito de manera oportuna, con más resultados que cualquier tonta charla que Rin pudiera intentar. Lentamente, su ira disminuyó y dejó una sensación de vacío. Inútil, fue la amarga palabra que resonó en su mente ahora tranquila. Soltó un suspiro cansado y se alejó hasta el borde del claro, luchando por el impulso de simplemente arrastrarse a la posición fetal e ignorar al mundo. A pesar de lo que la mayoría de la gente pensaba, Rin tenía casi tanto para esconderse como la compañera de equipo más solitaria de su equipo.
Solo que no se debió a un evento traumático de la infancia, que afortunadamente nunca le valió las miradas compasivas que el Chunin de cabello plateado a menudo recibía. Desafortunadamente, en cambio, se ganó su aspecto sombrío y la incomprensión de aquellos que intentan entender, pero no lo suficientemente cariñosos como para realmente poner suficiente esfuerzo. Su peor enemigo era ella misma. Siempre intentando, siempre trabajando, siempre luchando por mejorar. Desafortunadamente, con un equipo como el equipo 7, ella siempre sería el factor innecesario. El eslabón de cadena adicional que colgaba inútilmente y no hacía nada más que pesar el resto. Ni siquiera podía ser el equilibrio para sus compañeros de equipo como se suponía que debía hacerlo. Porque, ¿cómo se suponía que alguien que apenas podía controlar sus propias emociones ayudaba a otros con las suyas? Una sola mano que descansaba sobre su hombro la hizo tensarse, y ella automáticamente buscó su funda kunai. «Relájate», gritó una voz familiar, y Rin liberó la tensión que había enroscado sus músculos. Era Kusina, y la morena se relajó fácilmente. El pelirrojo dejó escapar un silbido bajo. «Wow, ¿realmente están tratando de golpearse mutuamente, no?» La morena levantó la cabeza y miró con horror cuando se dio cuenta de cómo se había intensificado el combate. Los golpes se intercambiaron de izquierda a derecha. La ropa de Kakashi tenía cualidades raídas y estiradas que definitivamente no estaban allí antes, y tenía moretones más que suficientes en su piel para que se viera como una berenjena gigante. Obito realmente no estaba en mejor forma, y un ligero goteo de sangre por la esquina de su boca indicaba algún tipo de sangrado interno. Rin solo podía esperar que el chico se mordiera la lengua o algo así. Kusina y Rin simplemente observaron por un momento, notando que los golpes limpios y calculados del combate descendieron lentamente en una batalla más bárbara e instintiva. «Me siento inútil», Rin finalmente declaró petulantemente, sintiendo un poco de levantamiento de peso de sus hombros en la admisión. Kusina solo la miró de manera extraña por unos momentos antes de volver al partido con una sonrisa. «Bueno, no deberías, porque eres cualquier cosa menos. Incluso si te sientes así, tú eres el que está allí para cuidar a los niños». La morena hizo una mueca. «Sé que para eso estoy allí, pero no estoy haciendo un muy buen trabajo. Minato-sensei es el que realmente está allí para cuidar de ellos, y yo solo soy un». Sus hombros se hundieron notablemente. «Un extra». La pelirroja se volvió completamente hacia Rin esta vez, y colocó sus manos sobre sus caderas, una sola ceja levantada mostrando su incredulidad. «Creo que entendiste mal mi declaración cuando dije muchachos. ¿Quién va a salvar a Minato cuando lo necesite, ya sea de un enemigo o de su propia estupidez?» Una pequeña sonrisa adornó sus labios mientras dejaba caer sus brazos para descansar sobre los hombros de Rin. «Puede ser mejor que los idiotas que pelean por ahí, pero incluso él tiene sus momentos, ya sabes. Tu equipo te necesita, Rin, tanto si te das cuenta de esto como si no». Los dos se miraron por unos momentos de búsqueda. La mirada de Rin muestra incertidumbre y Kusina la reta a refutar la declaración. Finalmente, Rin desvió la mirada. «Pero entonces, ¿por qué no me hablan? ¿Por qué no puedo saberlo?» Su garganta emitió un bajo gruñido de frustración. «Soy su compañero de equipo, ¿por qué no pueden confiar en mí?» Escuchó un suspiro y volvió a mirar a la pelirroja con curiosidad, notando la forma en que sus cejas se fruncían en sus pensamientos. «Es una cosa de chico, creo», dijo finalmente, agitando una mano despectivamente. «Tienden a gustarles lanzar jutsu sofisticados en la batalla, y luego les gusta mantener un aire de misterio frente a las mujeres. Es toda la bravuconería lo que los hace callados, así que no deberías preocuparte por eso». Rin se rió ante la pequeña diatriba de la pelirroja, que solo sonrió ante su exitoso intento de hacer sonreír a la niña más joven. Kusina puso una cálida mano sobre la cabeza de la morena para llamar su atención una vez más, y sonrió amablemente. «Estoy seguro de que Obito te lo dirá eventualmente, solo dale tiempo para recuperarse». Una mueca de dolor. «Sin embargo, es posible que tengas que esperar un tiempo. Los hombres no comprenden tanto sus propias emociones como las mujeres, por lo que probablemente esperarás un buen rato». Diablos, a Minato le tomó 7 años finalmente darse cuenta de que él estaba enamorado de mí y decide proponerme matrimonio. La morena volvió a reír, olvidando las preocupaciones y las inseguridades. Kusina había observado con leve diversión durante la cena cómo los 3 Chunin del equipo de su esposo intentaron, y fracasaron miserablemente, robarse miradas discretamente. Por supuesto, ella realmente no podía sentarse y analizar los pequeños gestos, ya que ella era la que mantenía la atmósfera positiva.
Oye, alguien tenía que hablar para distraer a los niños de sus pensamientos, y era bastante obvio que Minato no era voluntario. Sin embargo, el pelirrojo no podía culparlo. Probablemente estaba pensando en cosas geniales, como tratar con el consejo y Obito, y resolviendo sus propias emociones descontroladas. No es que la propia Kushina fuera mucho mejor, pero con toda honestidad, fue mejor para callar sus pensamientos más oscuros para especulaciones posteriores. Ser el Jinchuriki del maldito Kibi hizo algo así a las personas, después de todo, y proporcionó una gran práctica en la resistencia a la intención de matar. El hecho de que hubiera otro tema, posiblemente más urgente para ser discutido, realmente ayudó. Esperó hasta que la cena hubiera terminado antes de arrastrar a Minato a la cocina mientras notaba distraídamente la retirada de las 3 firmas de chakra del Chunin. Entonces, ¿qué pasó? Ella cuestionó con un engaño engañosamente feliz, una sonrisa brillante traicionada por el hecho de que tenía los ojos cerrados, y por lo tanto ocultaba su verdadera intención. Minato pareció sentir la gravedad de la situación y rápidamente estalló en un sudor frío. A Kushina le habría impresionado su percepción, si no hubiera tomado de repente el afilado del cuchillo de cocina. Típicamente, ese tipo de gesto era bastante obvio cuando se indicaba ira o enojo. No estoy muy seguro de lo que quieres decir. Cuando el pelirrojo le apuntó con el cuchillo medio afilado, inmediatamente se sobresaltó y levantó los brazos para aplacarla. No, de verdad, ¿qué quieres decir? Kushina suspiró mientras dejaba el cuchillo y se apoyaba contra el mostrador desnudo. El consejo. Obito. ¿Qué pasó exactamente? Minato se mordió el labio. Probablemente deberíamos seguirlos pronto. Creo que se dirigían a los campos de entrenamiento. Se giró hacia Kushina. Entonces, ¿quieres saber qué pasó hoy, o sobre todo en lo que respecta a Obito? No creo que debamos quedarnos aquí por mucho tiempo, prefiero no obtener un rango de repentino para limpiar un entrenamiento devastado campo. Su última declaración fue dicha con una risita nerviosa. Obito, por supuesto, gruñó Kushina, queriendo escuchar la verdad. ¿Qué ha estado pasando exactamente con ese chico? Había una oscuridad en sus ojos que nunca había visto antes. Quiero decir, ¿qué le hiciste exactamente? Levantó los brazos con frustración cuando comenzó a caminar por las baldosas. Veo al niño justo antes de ir a la misión, que era una semana de duración. Muy bien en el momento, Minato, bien, no un pelo fuera de lugar para verificar el potencial inicio de una guerra. ¿Y qué me encuentro en mi regreso? Regresé exhausto, cansado y sucio, y escuché que el niño se fue e intentó suicidarse. Ella se cruzó de brazos y puso mala cara enojada. Y tenía un cumpleaños increíble y libre de estrés planeado para él y todo, Datebane. Extrañaba la mueca que Minato le dio durante su diatriba. Bueno, ¿cuánto has escuchado exactamente? Incendio en su departamento, se cree que fue iniciado por él, y fue enviado al hospital. Intentó suicidarse. Fue trasladado aquí. Ella sacudió la cabeza cuando terminó de marcar la escasa información. Okage-sama no fue muy comunicativo con la información, para ser honesto. ¿Pasó algo más? Obviamente se omitieron algunos hechos importantes de su piel. El rubio asintió. Sí, el resto del equipo 7 había recuperado a Obito de su departamento en llamas. Lo visitamos en el hospital, y el día que se despertó, descubrimos que Obito activó su Sharingan. Kushina jadeó, pero antes de que pudiera decir algo continuó. Fue en la etapa de 3 Tomoe. Se le trató un trauma emocional severo, pero no sabemos cómo. Nosotros, como en Ti, Fugaku, y parcialmente, el resto del clan Uchiha. El hombre frunció el ceño. Mencionó que el clan probablemente vendrá después por Obito, así que tendremos que tener cuidado. Kushina entrecerró los ojos, pero decidió no comentar sobre eso, sino que continuó con el tema original. Si las bengalas diminutas de chakra en la distancia eran alguna indicación, realmente no tenían mucho tiempo. ¿Algo más le sucedió a Obito que debería saber? La frente del rubio se frunció por un momento antes de que sus ojos se abrieran. Así es, Obito mencionó un nombre junto con palabras acerca de que todo era una ilusión y una falsificación. Afirmó a Fugaku y a mí que era un sueño y que activó sus Sharingan para las pesadillas, pero estamos bastante seguros de que hay suficiente evidencia que apunta en un tercero aquí. Un genjutsu. Ante el comentario de Kushina, Minato asintió. ¿Cuál era el nombre? ¿Sabemos quién es el culpable? Extrañamente, Minato desvió la mirada y se rió nerviosamente. La pelirroja solo levantó una ceja curiosa. Ya ves, en realidad no, recuerda, el nombre.
Kusina miró tontamente a su esposo por unos momentos, tratando de averiguar si estaba bromeando. Cuando era evidente que no lo era, solo le dedicó una sonrisa nerviosa a su mirada evaluadora. Ella se echó hacia atrás y se tapó la frente con una mano. Le preguntaste a Kakashi o Rin. Estaban contigo, ¿verdad? Seguramente uno de ellos lo recordaría. Minato suspiró. Kakashi estaba abatido en su mayor parte. Cuando le pregunté, se disculpó. Aparentemente, había estado demasiado atrapado en sus propios pensamientos para captar el nombre. Al ver que estaba en un estado similar, honestamente no lo culpo. ¿Y Rin? Kusina cuestionó con impaciencia. ¿Ya le has preguntado? El rubio sacudió la cabeza. Después de ver el estado en que se encontraba Kakashi, decidí dejarla en paz. Sin duda, ella también estaba luchando con sus propios pensamientos. No sé sobre eso. Rin es una chica fuerte. Y muy perceptiva, comentó Kusina en voz baja. Funciona bien bajo presión, y realmente puede sorprenderte cuando menos lo esperas. Bueno, supongo que puedo preguntarle esta noche, interrumpió, entrecerrando los ojos en concentración. Kusina lo miró con preocupación, pero antes de que pudiera expresar su pregunta, respondió sus palabras no dichas. Están bien, pero deberíamos ir allí ahora. Ella solo asintió, y los dos desaparecieron en un destello amarillo y rojo. Cuando llegaron, Rin estaba de pie bastante abatida a un lado mientras veía a sus compañeros de equipo esquivarlo. Kusina, siendo la persona increíble y cariñosa que era, había decidido ayudar a la niña más joven a salir de su depresión emocional. Eso se demostró que era debido a los idiotas sin tacto en su equipo. Cuando la lucha terminó y todos se fueron a casa, Rin comenzó a bombear todo su chakra a sus manos para curar a sus inconscientes compañeros de equipo. Kusina había sentido una pequeña sensación de orgullo por la dedicación de la niña, es decir, hasta que vio a la niña caer sobre los dos niños inconscientes, siguiéndolos a la tierra de los sueños. La pelirroja había ido a buscar su manta favorita, era grande y perfecta para las frías noches de invierno, para envolverse con cautela alrededor del trío antes de maldecirlos. Honestamente, como si no fuera lo suficientemente malo como para que el equipo estuviera lleno de hombres fuertes como la cabeza con egos del tamaño de aldeas, Rin tuvo que ir y sanarlos hasta el punto de agotamiento cercano al chakra. ¡Qué idiotas! Se giró hacia Minato mientras murmuraba por lo bajo. Tus alumnos pueden ser realmente estúpidos, Minato. Él solo dio una sonrisa cariñosa, y los dos se dirigieron en silencio al comedor para reanudar su conversación de antes. Tan pronto como cruzaron la puerta, Kusina se volvió hacia él y exigió. De todos modos, ¿cuál es el problema con el consejo que busca la cabeza de Obito? Minato le hizo un gesto para que se sentara, lo que hizo con un ligero puchero ante la pequeña distracción. Obito había sido el que incendió la casa como sospechábamos, y así lo dijo en la audiencia. Los civiles no estaban contentos, como probablemente te puedas imaginar. ¿No feliz? Kusina pensó en voz baja. Oh, si lastiman un solo cabello en la cabeza de ese chico, les mostraré que no estoy contento. ¿Qué hicieron? Lo juro, los castraré a todos si hicieron algo que no apruebo. Y no vuelvo a mi palabra, agregó en silencio. Ellos, la pelirroja podía sentir la vacilación que irradiaba la rubia, y estaba lista para asaltar las cámaras del consejo en ese momento. Bueno, exigieron que Obito pague por los daños y reciba un castigo. Casi de inmediato, el cabello de Kusina cobró vida al levantarse en largos y amenazantes zarcillos, y estuvo muy cerca de cometer un asesinato en masa. Pero todo está bien ahora, de verdad. Minato gritó, tratando de calmar a su esposa claramente furiosa. Obito salió libre de Scott, y el consejo no lo volverá a molestar. Su esposa solo lo miró por unos momentos antes de asentir un poco y tirar hacia atrás del aura amenazante. Si quieren futuros hijos, agregó a su declaración. Probablemente estuvo de acuerdo con ella, si su silencio pensativo era alguna indicación. Kusina suspiró mientras se apoyaba contra la mesa, acunando su cabeza en sus manos. No puedo creer que el consejo haya hecho eso. Quiero decir, ¿en serio? ¿En el cumpleaños del niño? Hay muchas cosas que no puedo creer que hayan sucedido recientemente. Ante estas palabras, el pelirrojo recordó que, de todos, Minato posiblemente sentía más el dolor de Obito. Sin duda el hombre se sintió culpable por todo el asunto, pensando que era su culpa. Minato dio un suspiro abatido cuando su cabeza pareció hundirse en sus hombros. Han pasado muchas cosas, y apenas estoy empezando a darle sentido. Se le ocurrió una idea a Kusina y ella lo miró fijamente. ¿El clan Uchiha hizo algo? ¿Ayudaron a pagar las multas? No, y eso me recuerda.
Los ojos del pelirrojo se entrecerraron ante la configuración para un cambio de tema. Probablemente no podré contribuir con la factura mensual de este mes, ya que estoy asumiendo los daños. Kusina parpadeó. Bueno, era bastante obvio que eso significaba que el clan Uchiha ni siquiera levantó un dedo para ayudar al niño. Pero aún así, no había pensado que Minato se ofrecería voluntariamente para ayudar a soportar el castigo del niño y pagar los daños. Le hizo sentir una poderosa sensación de orgullo, que su esposo estaba dispuesto a hacer un esfuerzo adicional por las personas que le importaban. Esa milla extra en la que la mayoría ni siquiera pensaría. Le dio una pequeña sonrisa y un gesto de aprobación a su marido notablemente nervioso. Bien. Si no hubieras hecho eso, creo que te habría estrangulado, Tebane. Aún así, no significaba que estuviera completamente desprovista de ira. No, ella estaba enojada. El hecho de que el clan Uchiha tuviera algunos planes en el futuro para tratar de llevar a Obito de vuelta a su clan, pero no hizo nada para ayudar al niño, fue suficiente para que el pelirrojo considerara la traición. En un movimiento rápido, se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana, que tenía una vista bastante agradable del compuesto Uchiha. Por ahora, hay un cierto grupo de pendejos espinosos y de ojos rojos que necesitan un buen grito. Quizás Mikoto la ayudaría, incluso. Sabía que la mujer era igual de moral, igual que ella, y no había forma de que dejaran que las nieblas de Uchiha le hicieran algo a Obito. Antes de que pudiera decir algo más, darse la vuelta y decir que estaba, más o menos, bromeando, o saltar por la ventana para cumplir su promesa, de repente encontró sus ojos clavados en el cielo nocturno. Ni siquiera se dio cuenta de las declaraciones preocupadas de Minato y los intentos de disuadir su ira que ya no existe. Comenzó en voz baja, mirando con los ojos muy abiertos al disco brillante en el cielo. La luna se ve bonita esta noche, ¿no te parece? Sintió que Minato se detenía justo detrás de ella, antes de caminar para pararse al lado de la pelirroja. De hecho, no hay una nube a la vista. Se frotó los ojos cuando sintió un extraño hormigueo en los ojos. Se sentía extrañamente somnolienta y, ¿estás cansada, Kusina? La declaración tenía una preocupación palpable, y la pelirroja sacudió rápidamente la cabeza. No, murmuró ella. Era extraño, la luna tenía un brillo muy extraño esa noche. Era como mirar al sol con un par de sombras puestas, y era casi duro para los ojos. Pero había algo, creo que está un poco oscuro aquí. La luna se ve tan brillante. Sintió una sensación de calma, como si estuviera en la cúspide de la conciencia y el sueño. Apenas oyó a Minato susurrar las palabras brillante y noche antes de que sucediera. Kaguya. Casi podía escuchar los latidos de su corazón dar un solo y poderoso pulso. Un dolor agudo en el estómago de Kusina hizo que se doblara de dolor, y la oscuridad la reclamó antes de que pudiera gritar.